Hola, ¿cómo están ustedes? Comenzamos Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. De seguro ha sentido mucho frío estos últimos días debido a las bajas temperaturas que se han registrado. Según nuestro meteorólogo Gianfranco Marcone, hace 50 años no se registraban tantos días seguidos con una temperatura mínima tan baja para un mes de mayo en el centro de Santiago. Y esto, sin duda, contribuye a que nuestro cuerpo esté más propenso a contagiarse de algún virus o bacteria, sobre todo porque estamos en espacios cerrados y con menos ventilación. ¿Qué recomiendan los especialistas? Revisemos. Bajas temperaturas, es importante tener énfasis y cuidados, sobre todo en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y los más pequeños de la casa, los niños. En las personas es importante tener precaución frente a cualquier sintomatología respiratoria, fiebre, dolores musculares o tos, evitar el contacto con personas que ya hayan tenido síntomas respiratorios y el abrigo es importante, cuidar de la cabeza, extremidades superiores e inferiores. Mantener una alimentación con alta ingesta calórica, sobre todo si estamos en el ambiente externo. Y, por supuesto, cuidar y mantener lo que son las vacunas, tener las vacunas al día y promover el cuidado personal dentro de las caminatas en el exterior. En las bajas temperaturas también es importante en el hogar mantener una correcta calefacción, cerrar las puertas en los lugares donde no queremos concentrar el calor y también tener cuidado con la calefacción. Dependiendo del tipo de calefacción que tengamos, mantener distancias prudentes para no tener otro tipo de accidentes, como pueden ser quemaduras o lesiones producto de la inflamación de esta calefacción, ya sea por fuego o a nivel central dentro de su hogar. Esto les va a interesar bastante. La cifra es preocupante. Los contagios de influenza doblan a los del año pasado. Y si el 2023 fue el regreso del virus sincicial, el frío de este 2024 adelantó otros contagios. En la siguiente nota, los expertos entregan recomendaciones y llaman, por sobre todo, a vacunarse. Yo tengo a mi marido resfriado. Está operado y se resfrió. Y está preocupada Inés, muy preocupada, porque la condición de su marido es delicada. Y por si fuera poco, no se vacunó. Así que tengo que estarlo cuidando. Me tengo que cuidar yo y él. Más encima. Y el problema de Inés no solo le afecta a ella. Todavía no ha llegado el invierno y ya los virus respiratorios están al acecho. La temporada de estas enfermedades comenzó de manera anticipada. En las últimas semanas ha habido un notable aumento. En la semana epidemiológica 19 se analizaron 4.066 casos de virus respiratorios, del cual el 53% fue positivo. De esos, el 61% fue por influenza A. Es el virus con mayor frecuencia en este instante y está afectando mayoritariamente a los pacientes de 15 a 54 años. Complicada, sobre todo para los niños chicos y para nosotros, los de la tercera edad. Y trabajo en el ámbito escolar, así que está muy complicado el tema porque hay muchos estudiantes desde prebásica hasta cuarto medio con muchos problemas. Y prestar atención a los síntomas. Podemos confundir si se trata de un resfrío común o más grave. Pero básicamente están los virus, comillas, tipo resfrío, rinovirus, metaneumovirus para influenza, que no dan mayor presión asistencial, me siento mal, me da tos, me siento congestionado, pero está la influenza, que es una enfermedad respiratoria más severa, con fiebre alta, calofrío, y que puede llegar a neumonía, dificultad respiratoria. Si es solo un resfrío, sentirá dolores corporales, tos con flema o escalofríos, pero ocasionalmente. La influenza trae fiebre por más de 3 días, dolores de cuerpo, tos seca, fatiga, escalofríos y dolor de cabeza, lo que puede gatillar en cuadros más graves. Pero cuando tenemos un número limitado de camas críticas o de camas de hospitalizados, eso puede ser bastante complejo, en especial, como les decía, a niños, adultos mayores, embarazadas. Grupos de riesgo con los que hay que tener mayor atención. En aquellos lugares en donde haya aglomeración de personas, respiración sin protección, ¿cierto?, con mascarilla, falta de higiene de manos, frío, no ventilación, pudiera existir brotes. Como en los colegios, universidades o transporte público. Y es por eso que los expertos entregan recomendaciones. Un lavado correcto de manos, toser y estornudar de forma segura. Las demás se las entregan los mismos pacientes. Tomar igual como un poco de medicina natural, o sea, no sé, harta naranja, hartos cítricos. Cuando ando en transporte público, mascarilla, lavarme las manos, alcohol gel y evitar en realidad tanta aglomeración en lo posible. Las vacunas tienen que estar al día
y eso es lo más importante. Es el llamado más importante, vacunarse. La campaña de influenza ya cumplió 2 meses y aún no logra su meta, que es de 85% de población vacunada. Hasta el momento alcanza un 57%. Es conveniente hacerlo luego. Se demora 2 semanas en aparecer los anticuerpos desde el momento de la inoculación. Así que ya lo sabe, tome todas estas precauciones para cuidar su salud, más cuando el pic de enfermedades respiratorias lo estamos alcanzando antes del invierno. Lo sabe bien Inés, que partió muy rápido a su casa para cuidar a su complicado esposo con problemas debido a los virus respiratorios. Queda muy poco para el invierno, pero las bajas temperaturas ya se sienten, ¿cierto? Además, hemos visto un aumento en casos de influenza y virus respiratorios. ¿Cómo prepararnos y cuidar nuestra salud? Para hablar de eso, estamos con el doctor José Retamal, jefe de urgencia de la Clínica Dávila. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, me alegro mucho de que esté con nosotros aquí para resolver todas las dudas que tienen las personas en su casa. ¿Qué está pasando con el frío? ¿Qué hace que nos enfermemos a la larga? Bueno, efectivamente, como ocurre todos los años en esta época, en la época de otoño e invierno, las bajas temperaturas generan condiciones ambientales que son propicias para que los virus se vayan multiplicando. Eso por un tema particular de los virus respiratorios, que tienen cierta característica que facilita su replicación viral, que así se llama, en las épocas virales, en las épocas invernales, perdón. Pero a la vez hay cambios de comportamiento del humano, que es el huésped de estos virus. Y efectivamente tendemos a estar más juntos en espacios cerrados, donde está más calentito y por lo tanto facilita el contagio de una persona a otra, y eso permite que se vaya esparciendo el virus hacia las distintas personas y por lo tanto se genera una infección poblacional. Y ese frío nos hace que a veces no ventilemos, ¿cierto? Que siempre entregamos ese mensaje respecto a la importancia que tiene en este tiempo. Claro, el frío, las bajas temperaturas hacen que nos mantengamos en el espacio cerrado, evitemos abrir las ventanas para ventilar y por lo tanto hacer este movimiento de aire que podría facilitar la salida de estos gérmenes. Y bueno, también si calefaccionamos con algunos medios o métodos de calefacción que usan algún combustible o combustión, también irrita la vía aérea y eso también facilita las infecciones virales. Bueno, y en medio de este escenario sin duda es importante saber qué podemos hacer, qué tenemos a la mano para evitar que estos virus respiratorios nos golpeen tan fuerte, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué rol juegan las vitaminas que podemos ingerir en estos días? Bueno, yo creo que de todo lo que hemos vivido, especialmente los años del 2020, 2021 con la pandemia, aprendimos muchas cosas de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve para evitar los contagios. Dentro de las cosas que sí sirven está el lavado de manos frecuente, usar métodos de barrera como el uso de mascarilla, evitar el contacto con personas enfermas para evitar los contagios. De las cosas que sirven poco o que no están demostrado completamente su utilidad, están los suplementos vitamínicos. Ya. La típica vitamina C, que es un clásico de la época invernal, si bien es cierto, tiene algún rol en el ambiente de laboratorio controlado con respecto a cómo se replican los virus, en el humano o haciendo estudios con poblaciones, no ha demostrado un total efecto en disminuir el contagio o la duración de los síntomas. Lo mismo pasa con los otros suplementos como la vitamina B o el complejo B, que habitualmente también algunos lo utilizan como preparativo para esta época invernal, salvo que haya una deficiencia demostrada. Que yo creo que finalmente es el gran mensaje con respecto a los suplementos. Los suplementos tienen un rol cuando las personas sufren de alguna deficiencia demostrada que obligue a utilizar estos suplementos para mantener una respuesta celular que nosotros tenemos que son nuestras defensas y atacan a los virus. Y eso permitiría, si lo logramos mantener en niveles de normalidad o cercana a la normalidad, nos permitirían defendernos mejor. Ahora, muy importante que estos son nutrientes y que vienen dentro de los alimentos, por lo tanto una alimentación equilibrada y saludable podría ser suficiente como para poder tener todo lo que necesitamos para combatir estos gérmenes. Entonces, por ejemplo, en el caso de la neurobionta, que hay mucha gente, sobre todo adultos mayores, ¿no?, que se inyectan semanas antes, digamos, de que ocurra esto del frío, ¿eso tiene algún efecto?
efecto? O sea, tiene un beneficio en las personas que tengan algún déficit. Solo en esos casos. Exacto. Ya, o sea, comprobado. Digamos. Por lo tanto, ahí la recomendación es consultar con un médico, hacerse una evaluación previa que incluye toma de exámenes de laboratorio, donde se ve los niveles de vitamina B12 sanguínea y luego, si lo requiere, eventualmente se puede administrar. Ahora, administrarlo tampoco genera ningún daño. No, claro. Pero utilidad demostrada no lo tiene tampoco. Ya, perfecto. Pasemos a otro ámbito. ¿Cuándo ir a una consulta? Nos acordábamos ahora del caso de una menor de 6 años que murió a raíz de influenza, para evitar una consecuencia más grave, digamos. ¿Cuándo debo ir? ¿Qué indicios tienen que haber para que yo pueda ir a urgencias? Sí, bueno, lo primero es que en poblaciones de riesgo, que son poblaciones de los extremos de la vida, menores de 1 año o mayores de 65 años, o que tengan alguna comorbilidad, la consulta debe ser ojalá lo más precoz posible. Precoz significa que tengan algún síntoma respiratorio que demuestre un proceso de infección que requiera una evaluación. Dentro de eso, la fiebre es un buen indicador. Fiebre es tener sobre 38 grados axilar. Más algún otro síntoma, congestión nasal, dolor de garganta, tos, etc. Eso como primera evaluación uno puede consultar en distintos lugares. No necesariamente debe ir a un servicio de urgencia, pero puede consultar a un médico en una consulta o en un centro de atención inmediata que permitiría suplir la consulta en la urgencia, o a través de algún servicio telemático, que también podría ser una opción para evaluar, para que el médico, el profesional evalúe si requiere o no requiere algún otro estudio, y eso eventualmente tendría que ser un servicio de urgencia. ¿Cuándo ir a una urgencia? Que es porque probablemente estoy cursando una enfermedad con una manifestación más grave. En niños menores de 1 año, siempre que tenga fiebre. Eso es una recomendación absoluta. Si no tiene fiebre, hay algunos otros síntomas, por ejemplo, aleteo nasal, que es que el movimiento del ala de la nariz que aumente, o retracción costal, que es que los espacios que están entre las costillas se hundan. Y eso obligaría a una consulta urgente en un servicio de urgencia. En los adultos mayores, los síntomas a veces son un poco menos evidentes, y uno de los que destaca está el compromiso de conciencia. ¿Qué es eso? Que es una alteración del estado mental, ya sea cualitativamente, es decir, desorientación, que se pierdan o de pronto se olviden de algo, o cuantitativamente, es decir, que pierdan el estado de alerta, que se queden dormidos, estén somnolientos o no despierten de buena primera, y eso ya implicaría una consulta rápida, ya sea en el servicio de urgencia o pidiendo una asistencia en el domicilio con algún servicio de ambulancia. ¿Y los síntomas de la influenza? Porque muchas veces lo confundimos con un resfrío, por ejemplo. Sí, a veces... ¿Para hacer la diferencia? La gran mayoría de las personas tiene síntomas que son más típicos de las enfermedades. La infección por influenza da un estado gripal. Se caracteriza por dolor de cuerpo intenso, dolor de cabeza, fiebre, más algún síntoma respiratorio. Dolor de garganta, congestión nasal, tos. Fiebre casi siempre. Ahora, la verdad es que todos los virus respiratorios presentan síntomas bastante similares, y diferenciarlos por los síntomas es prácticamente imposible. Por eso es que existen test de laboratorios que nos permiten identificar con claridad qué virus es el que está generando la molestia. En población vacunada, los síntomas tienden a ser menos intensos. Por lo tanto, hay menos fiebre, hay menos dolor corporal, y a veces puede pasar por un resfrío común por otro virus, pero sigue siendo el mismo virus de la influenza. Por último, ¿las personas que no se han vacunado están a tiempo aún de hacerlo? Sí, de todas maneras. La recomendación siempre es vacunarse, ojalá por lo menos 2 semanas antes del inicio de la temporada de la infección por influenza. Es decir, debimos habernos vacunado todos entre los meses de marzo y abril. Considerando que en estos momentos estamos con una alta tasa de contagio, probablemente estaremos llegando al pic dentro de esta y la próxima semana. Pero de todas maneras son 2 o 3 semanas más de duración del periodo de infección de influenza. Así que hay que vacunarse, ojalá, hoy día mismo. Perfecto. Bien, pues doctor José Retamal, jefe de urgencia de la Clínica Dávila, gracias por estar con nosotros en Vía Salud. No, de que nada. estés bien. De nada. Bien, quedó todo súper claro. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más Vía Salud. ¿No usas Pedidos Ya y prefieres cocinar tú? Mira lo que va a pasar.
Cocinas y la casa se llena de humo. Tus hijos te preguntan, ¿está lista la comida? Y cuando hay que lavar los platos, todo para ti. ¿Complicarme cocinando? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. ¿Buscas mudarte? En Yapo tenemos publicadas más de 210.000 propiedades. Esas son muchas opciones para tu nuevo hogar. Son tantas que podríamos unir Arica con Magallanes en una línea continua de casas. Entra a yapo.cl y encuentra miles de opciones para venta y arriendo a lo largo de todo Chile. De Arica a Magallanes. Yapo, el portal de las oportunidades. Yapo.cl. Soy el dueño del confort que dura horas. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Una marca de Softis. Hay cosas que son muy nuestras, que nos unen. Por ejemplo, es muy nuestro quedarnos viendo películas chilenas en Reel y comentarlas al otro día. Es muy nuestro reírnos de los chistes de Casado con Hijos en Mega Go. Es muy nuestro cocinar mientras vemos programas en TVN Play. Y es muy nuestro esperar ser el primero en ver los estrenos en Max. Por eso ahora tenemos el nuevo pack Claro Hogar, con ese contenido que tanto nos gusta y que lo hace nuestro. Claro, juntos, mucho mejor. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar porque piensas que es más barato? Mira lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso, usas solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usas un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir promos con 40% off. Pedidos ya. Mi papá dice que si nos comunicáramos con suavidad, el mundo sería mucho más suave. La suavidad puede cambiar el mundo. Descubre Elite Ultra Suave, hipoalergénico, con las más puras fibras para cuidar delicadamente tu piel. Ahora con una nueva imagen. Elite, una marca de Softis. Tu Elite Soft and Strong de siempre ahora tiene nueva imagen y 40 metros, con la misma suavidad y resistencia. Pruébalo. ¿No usas pedidos ya y prefieres cocinar cuando te juntas con amigos? Mira lo que va a pasar. Mientras cocinas, ellos se divierten. La anécdota con el famoso, ni la escuchas. Y en el partido del sábado, otra vez a la banca. ¿Perderme lo mejor de la junta? Prefiero pedir y aprovechar las promos con 40% off. Pedidos ya. Soy el dueño del confort que dura horas, 1000 horas. Soy para todas las familias. Porque siempre rinde más, conviene tener confort. Una marca de Softis. Seguimos haciendo vida y salud. Les quiero contar que siguen las repercusiones tras la eliminación de miles de pacientes de las listas de espera del Hospital Sotero del Río. El Ministerio de Salud pidió un plan al Servicio Suroriente para reintegrar a todos los pacientes en el más breve plazo. Además, exigió apresurar el sumario en curso. Evalúan las medidas para intentar reparar el daño. Así, las autoridades de salud buscan devolver la atención a los miles de pacientes sacados de manera irregular de las listas de espera del Hospital Sotero del Río. Ya están en proceso de incorporación a la lista y no solo eso, sino que en la solución del problema. Solo en un día del año pasado, el 7 de junio, se eliminaran más de 250.000 interconsultas del sistema de lista de espera del Hospital Sotero del Río. Tengo 3 enfermedades diferentes. La insuficiencia cardíaca, que fue después de un infarto y quedé con secuela bastante grande, y tengo fibromialgia y una depresión mayor. Insólito porque nunca me llamaron. O sea, si no vienen ustedes, yo no me entero nunca. O sea, como que ya había quedado, tantos años ya había quedado como en el pasado. Ambas se enteraron por reportajes Tele 13 que fueron eliminadas de los registros para una interconsulta en el Hospital Sotero del Río. Ellas y otros miles de pacientes. Según el MinSal, las personas directamente afectadas son cerca de 20.000. 19.290 personas que tendrían que estar siendo ingresadas a la lista oficial y que en el plan de solución para aquellas personas que están en espera de una consulta nueva especialidad, ya más de 4.000 personas
han recibido esa atención. Aún faltan cerca de 15.000 pacientes. En el plazo de una semana todos deben tener agendadas sus interconsultas, priorizando la gravedad y la antigüedad. Además, el subsecretario pidió acelerar el sumario administrativo en curso. También se eliminaron horas de atención médica de manera automática y en otro hospital del mismo Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, quienes estaban en esa época a cargo de visar esta decisión en el Hospital Provincia Cordillera eran los mismos directivos que actualmente están cumpliendo funciones en el ahora cuestionado Hospital Sotero del Río. Uno de ellos, Luis Arteaga, se le pidió la renuncia el miércoles a su cargo como director del Hospital Sotero del Río. Se hará efectiva en las próximas 48 horas. La doctora Luz María Durango fue jefa de control de gestión en el CRS Cordillera, ahora jefa de gestión de la demanda en el Sotero. ¿Qué pasa con el caso de ella? Hay un sumario, que es un proceso administrativo regular, que permitirá definir cuáles son las responsabilidades que cada funcionario pueda tener. Esa es una situación y, por lo tanto, la situación de esa doctora o de otras personas que estén involucradas vamos a recibir vía ese procedimiento administrativo. A eso se suman la investigación de la Fiscalía, de la Contraloría y anuncios de comisiones investigadoras en el Parlamento para esclarecer qué pasó y las responsabilidades. El subsecretario de Redes Asistenciales asegura que esto no ha ocurrido en otros hospitales. Y nuestra salud digestiva juega un rol clave en nuestro organismo. Es ahí donde se absorben los nutrientes que serán clave para defendernos contra los agentes patógenos. Ahí los probióticos y prebióticos son fundamentales. ¿En qué se diferencian? Revisemos. ¿Qué relación tiene la absorción de nutrientes con el sistema inmune? Bueno, para responder eso es importante saber qué son los prebióticos y los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en el intestino y que traen muchos beneficios para la salud, como por ejemplo absorción de nutrientes, mejora la digestión y ayudan a reforzar el sistema inmune. En cambio, el prebiótico es el alimento para este microorganismo vivo para que se pueda mantener en equilibrio. Con la llegada del frío aparecen las infecciones de las vías respiratorias. Y damos inicio a nuestro espacio de salud mental. Hoy hablamos del doom scrolling, un término que surgió en plena pandemia del COVID-19 y que se refiere a pasar un tiempo excesivo en el celular viendo noticias negativas. Y según un estudio publicado por la Investigación Aplicada para la Calidad de Vida, nuestra salud mental afecta bastante. Para hablar de esto estamos junto a la doctora Cintia Zavala, psiquiatra y directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí con nosotros, porque nos interesa este tema. ¿Por qué nos volvimos adictos a las noticias negativas? ¿Qué nos llama la atención en eso? Bueno, hay distintas hipótesis. Desde el punto de vista evolutivo, el estar muy pendiente y saber bien todos los aspectos negativos de lo que hay a nuestro alrededor es defensivo. Nos permitiría tomar estrategias de protección ante ello. Y se piensa que esta actividad tiene mucho que ver con eso, con una creencia falsa de que entre más sepamos, vamos a ser capaces de adelantarnos a los peligros y controlarlos. Ahora,
al igual que con otros temas relacionados a redes sociales, también juegan un rol el aburrimiento, la falta de otras actividades, ¿cierto? Muchas veces un tema de hábito. Pero probablemente entre todo eso está la explicación de por qué nos quedamos pegados. ¿Y eso nos pasa más a los adultos, a los adolescentes o a todos por igual? Es más frecuente en los adolescentes. ¿Ya? Y la repercusión también es mucho mayor en la adolescencia. Los adolescentes, recordemos que no son adultos más pequeños como los niños, son personas que tienen características distintas, un tipo de pensamiento diferente. Maturana decía, las palabras construyen realidades y el acceso a redes sociales y lo que vemos en las redes sociales muchas veces construyen una realidad para los adolescentes de las que les es muy difícil salirse. Les cuesta, cuando están sumergidos de manera demasiado constante, diferenciar qué es real o darle quizá una perspectiva, ¿no? Porque no por verlo con más frecuencia significa que es más frecuente en la realidad la serie de malas noticias, un terremoto, una inundación o las consecuencias negativas de otras cosas, ¿no? Y entonces el estar sumergido constantemente en este mundo negativo de la red social, que es un mundo de referencia más importante para los adolescentes que para muchos de nosotros que como adultos no crecimos con ese acceso a internet, genera ansiedad, depresión y otra sintomatología que también les es más difícil de manejar. ¿Y eso nos repercute en nuestro estado de ánimo a la larga, el estar expuesto constantemente frente a estas noticias? Repercute importantemente, porque si estamos permanentemente expuestos, sobre todo en estos grupos más adolescentes, termina por pasar que es difícil diferenciar que la realidad no necesariamente es la que vemos en las redes. También hay algoritmos de las redes sociales que hacen que aparezca más frecuentemente lo que miramos más. Y entonces se hace mucho más difícil el salir de aquello y efectivamente estar metido en una realidad en que todo es negativo, afecta. Y nos genera más ansiedad, porque tú decías al principio, claro, yo quiero saber lo que está pasando para yo prevenir, para estar preparado, pero a la larga puede que nos traiga el sentido, o sea, digamos, el efecto contrario. Claro, porque en la práctica no tenemos la capacidad de manejarlo. No tenemos control. No tenemos un control, es una falsa ilusión de control. Y en esa falsa ilusión empieza a generar angustia, porque pensemos que también evolutivamente la angustia o la ansiedad es una serie de fenómenos que nos permiten defendernos de peligros físicos y concretos. Exacto. Algunos miles de años en la evolución no son muchos. Entonces todavía la ansiedad, que es un mecanismo que nos permite anticiparnos al peligro y tomar precauciones, está, comillas, diseñada para defendernos de un león o de una amenaza física, no de estas amenazas psíquicas. Y la respuesta es la misma: taquicardia, tensión muscular, sudoración, temblor, sensación de que algo va a pasar. ¿Cómo frenamos esto? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Probablemente la más importante es hacernos conscientes. Muchas aplicaciones, muchos teléfonos inteligentes hoy día tienen herramientas que nos permiten mirar y dimensionar cuánto tiempo estamos metidos en redes sociales. A veces no nos damos cuenta, pasó una hora y nosotros no nos fuimos percatando del tiempo que ha pasado. Primero, darnos cuenta. Segundo, tomar la decisión consciente de no hacerlo, buscar noticias más felices o reemplazarlo por otras actividades, compartir con amigos, en familia, hacer ejercicio. Leer un libro. U otras cosas, efectivamente, que pueden ser mucho mejores para el desarrollo de nuestra salud mental. ¿Y algún indicio de que esto ya me está afectando más allá de la cuenta? Que yo pueda decir, ya, ¿sabes qué? Tengo que parar. Por ejemplo, cuando empieza a interferir con las actividades de la vida diaria o con el sueño. Yo diría que el sueño es un sensor bien fino y es uno de los primeros que se altera. Si empiezo a tener problemas para dormir porque estoy pensando en todas estas cosas negativas, me cuesta más socializar, resulta que no alcanzo a hacer las tareas o mis obligaciones porque estoy tanto tiempo metido en las redes sociales que dejo de hacer las cosas que debiese hacer, son señales claras de que debo hacer algo al respecto. O si la angustia que siento es muy importante y también me hace sufrir. Perfecto. Cintia, doctora Cintia Zavala, psiquiatra y directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros y entregarnos todos esos datos. Muchas gracias por la invitación. Bien, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén muy bien.